El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que tú has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos escuchando en estos días de Navidad la primera carta del apóstol San Juan, que nos va a ir haciendo ver cómo es la vivencia de nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. Hoy nos hace ver 2 aspectos de la vida de relación con Dios. Primero, el conocimiento de Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Cuál es la prueba de que nosotros conocemos a Dios? Ya el apóstol nos lo ha dicho hoy. Quien dice: yo conozco a Dios, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Conocer a Dios entonces significa conocer sus mandamientos. Si yo no conozco los mandamientos de Dios, no voy a poder cumplirlos, y por lo tanto no conozco a Dios. ¿Sí? Y quien dice: yo lo conozco pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Así es que alguien puede decir: pues es que yo amo a mi Dios, yo conozco a Dios, yo le hablo a Dios, pero si no cumple sus mandamientos, pues aunque diga todo lo que quiera, es un mentiroso y la verdad no está en él. Esto hoy, queridos hermanos, nos tiene que llevar a hacer un examen. Bueno, ¿y conozco yo los mandamientos de la ley de Dios? ¿Cuántos son? ¿Conozco cada uno? ¿Qué es lo que implica un mandamiento de la ley de Dios? Alguien dice: pues no matar, no robar, ¿sí? ¿Y qué implica ese mandamiento? Pero los 10 hay que conocerlos. Cuando alguien me dice: yo no mato, no robo, es un mentiroso, porque ¿cuántas veces le roba la paz y la tranquilidad al papá, a la mamá o a los hijos? Les roban la paz con su forma de ser, de actuar. Les roban el tiempo que le corresponde a los hijos o el tiempo que le corresponde a los papás, de la visita, de estar con ellos. Y dicen que no roban.
¿verdad? O dicen, yo no mato. Y Jesús nos dice en el Evangelio, el que odia a su hermano es un homicida. Y dice, no mato, y odia a cuantos le han hecho algún daño. Jesús dice, perdonen a sus enemigos. Y dice, no, pues el que me hizo daño, al que no me hace daño, yo lo quiero, yo lo estimo, lo respeto. Pero al que me hace daño, me la paga. Es un homicida. Y dice Jesús, bien saben que un homicida no entrará en el reino de los cielos. Por eso conocer los mandamientos de Dios no solamente es enunciar una lista y estos son y yo no lo hago. Amar a Dios, yo lo amo con todo mi corazón. A ver, dame la prueba de que lo amas. Cumple sus mandamientos. Después de conocer a Dios viene lo que es la permanencia. Permanecer en Dios. No solo conocerlo, sino permanecer en Él. Dice hoy la palabra de Dios también que quien afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, es todavía, permanece en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en las tinieblas y no sabe por dónde va. Aquel que cumple los mandamientos permanece en el amor. Y el amor ha llegado a su plenitud. Y precisamente conocemos que estamos unidos a Él. Quien afirma que permanece en Cristo debe vivir como Él vivió. La prueba entonces de que nosotros permanecemos en Dios, no de que Dios esté con nosotros, que Dios permanezca en nosotros, ese no es problema. Que Dios esté conmigo, ese no es problema. Ni siquiera hago nada para que Dios esté conmigo. No tengo que hacer nada para que Dios esté conmigo, porque Dios es fiel. Y Dios permanece en mí siempre. El problema soy yo, que no permanezco en Él. Ese es el problema para nosotros. No permanezco. Y si yo digo que sí permanezco en Cristo, debo vivir como Él vivió. Por lo tanto, si yo digo que permanezco, tengo que analizar mi vida. Vivo como Él vivió, sin fijarme en los demás. Pues Dios no me va a preguntar a mí, ¿cómo se portó tu vecino? ¿Cómo vivió tu vecina? No. ¿Tu hermano cómo vivió? No. Ni siquiera voy a justificarme diciendo, pero es que los que estaban allá, los curas, los obispos, el papa, los catequistas, esos nunca vivieron. Eso no te va a preguntar Dios a ti. ¿Sí? ¿Tú permaneciste en mí? ¿Decías amarme tanto? ¿Decías amar tanto a Dios? El que dice que ama a Dios, permanece en Él, vive como Él. ¿Cómo vivió Jesús? Ahora, el Evangelio nos dice, pasó toda su vida haciendo el bien. Vivir como Jesús es pasar toda nuestra vida haciendo el bien. Pero para hacer el bien, entonces, volvemos al principio. Conocer a Dios, conocer sus mandamientos y cumplirlos. Eso es pasar haciendo el bien, cumpliendo los mandamientos. Si aún no lo estamos haciendo, dice, caminamos todavía en las tinieblas y no sabemos por dónde caminamos. Hoy en día las cosas van cambiando tanto, ¿sí? Antes las mujeres se quejaban mucho porque sus esposos o sus hijos pues habían tomado el vicio ya del alcoholismo. Pero hoy es al revés. Hoy vemos los antros llenos de pura jovencita, muchas mujercitas de la secundaria y de ahí para adelante, de ahí para arriba. Más mujeres en los antros que hombres, más. Échense una vuelta un día
en pleno día incluso, ¿sí? Y van a ver qué encuentran. Mucha mujercita tomada, o como dicen en el lenguaje vulgar, borrachas, ¿sí? Peleándose como los hombres se peleaban antes. Caminan, no saben por dónde van, caminan en las tinieblas, no permanecen en la luz, no saben por dónde caminan. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos dé su luz, para que le conozcamos, para que le veamos, le conozcamos y permanezcamos en Él. De tal manera que podamos decir, como hoy en el Evangelio escuchamos a este hombre llamado Simeón, hombre justo y temeroso de Dios, que aguardaba la salvación de Israel, la liberación. Cuando fue presentado Jesús en el templo, Él lo tomó en sus brazos y dijo a Dios: ahora, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has presentado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Que algún día podamos decir como Él es: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, ya mis ojos han visto a tu Salvador. Porque lo conocía. Simeón conocía a Dios. Y cuando Jesús es presentado en el templo, con los ojos de la fe, iluminado por el Espíritu Santo, caminando siempre en la luz, por eso dice hombre justo, pudo contemplar a Jesús. Que Dios nos conceda la gracia de la justificación, que Él mismo nos justifique con su gracia. Para ello hay que acercarnos a recibirla siempre. Recibir la gracia de Dios no solo se pide y ya, no, hay que acercarse a recibirla. En los sacramentos se recibe la gracia de Dios, que nos justifica y nos santifica. Que el Señor nos conceda pues esta gracia de acercarnos siempre a recibirla, la gracia también, la bendición que necesitamos para vivir como este anciano Simeón y decir: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. Que así sea.